Daniel Guerrero, también déjenme saludarlo en el maravilloso nombre de nuestro eterno y sabio Yeshua. Gloria le doy al Eterno. Saludo a todos a nivel del mundo, en Estados Unidos, en Chile, en Panamá, en Costa Rica, en toda parte del universo que hay aquí, hermanos. Los saludo en el maravilloso nombre de nuestro eterno Yeshua. Amén. Gloria le doy a Él. Gloria le doy a Él. Amén. Bueno, queridos hermanos, yo dije que iba a hablar un poco de que nosotros nos tenemos que alejar del pecado. Cada uno de nosotros nos tenemos que alejar del pecado. El pecado encierra muchas cosas en nuestra vida. Amén. Yo obviamente estoy tratando de limpiarme de toda esa inmundicia. Amén. ¿Sí? Por algo yo les decía que obviamente mi esposa y mi persona estamos tratando de instruir a nuestro hijo en las cosas del Eterno. Amén. Amén. Gloria le doy a Él. Porque déjenme decirles que hay algo que yo he decretado, que el Eterno me ha permitido a mí para que yo lo decrete hoy aquí. Deja lo que tienes y regresa a tu Creador. Deja lo que tienes y regresa a tu Creador. Esa palabra, deja lo que tienes y regresa a tu Creador, quiere decir deja todo la inmundicia, deja todas las malas palabras, deja todo ese tipo de pensamientos malos y regresemos nosotros a nuestro Creador, porque Él nos limpia de toda inmundicia y de todo pecado. Amén, así es. Si nosotros estamos en este camino, hay muchas personas de que llegan aquí a este camino, pero ese tipo de personas no están tratando de obedecer lo que el Eterno realmente nos está diciendo. ¿Sí? Y le digo yo algo, esa palabra duele porque a mí me ha dolido, me ha sacado lágrimas. Pero mi intención no es enojarme con el escritor de la palabra, ni mi intención es enojarme con el predicador de la palabra, sino que mi intención es yo mismo, si eso está en la palabra. ¿Sí me hago entender, queridos hermanos y amigos? Amén. Por la misma razón, el Eterno me ha dado algo que yo predique, que nos debemos de alejar del pecado, queridos hermanos. ¿Por qué? El pecado derriba a varones más sabios de la tierra. Derriba. Claro, no lo han matado, pero los derriba. Y ese golpe, ese gancho que le han metido a esa persona, que puede ser muy sabio, como lo fue Salomón. Ustedes ya conocen la historia de Salomón. Salomón era un hombre sabio, pero ¿qué pasó? ¿Será que él no pecó? Les dejo hasta ahí. También derribó a varones más fuertes de todos. Derribó a Sansón, también lo derribó. Y ustedes saben cómo lo derribó. No que porque él llegó y derribó esa torre, que él llegó y abrió las manos y estaba sosteniendo pero derribó. No, queridos hermanos, con Dalila lo derribó. Le cortó el pelo y, mejor dicho, le quitó a él las fuerzas físicas y espiritualmente que le había dado el Eterno. Amén. Gloria le doy yo a Él. Entonces, cada uno de nosotros debemos estar pendientes. Debemos de estar pendientes a la palabra que el Eterno nos habla aquí a todos. Amén. A mí también me habla. Por esa misma razón, no se vayan a enojar conmigo si algo les está doliendo, si algo les está fastidiando. No se enojen conmigo, sino que enójense. Si ustedes van a enojar, tienen que enojarse con el que mandó a escribir la palabra. ¿Sí? Pero yo ya dije que debemos de enojarnos con nosotros mismos, para nosotros tratar de salir de donde nos tiene ahí cautivo el mismo enemigo. Incluso derribó a aquel varón que todos conocemos, era conforme al corazón del Eterno. ¿Quién era conforme al corazón del Eterno, queridos hermanos y amigos? David. También lo derribó. No lo mató, pero también lo derribó.
¿Y sabe cómo lo derribó? Que el hombre codició y se trajo la mujer de ese centurión que él tenía. Y lo mandó a la guerra. Lo mataron para él quedarse con esa mujer. Eso es lo que sucede, queridos hermanos y amigos. Nosotros obviamente, esto que le estoy diciendo para que ustedes obviamente profundicen en cada cosa que le estoy diciendo. Y se den cuenta de que el Eterno los quiere limpiar a ustedes y a mí. ¿Sí? Y el Eterno lo hace de una manera, y lo hace de una manera perfecta. Aún puede ser de que a nosotros nos duela, pero nosotros debemos de estar ahí, pendiente a la palabra. Pendiente a la palabra, porque esta es la que nos da a nosotros vida eterna. Vida eterna nos da la palabra, queridos hermanos y amigos. Entonces, cada uno de nosotros debemos, es de nosotros llegar y estar claros en las cosas del Eterno. Amén. Gloria le doy a Él. Gloria le doy a Él. Porque Él es el único que se la merece toda. Amén. Gloria le doy a Él. Queridos hermanos y amigos, todos nos hemos preguntado, ¿qué puede hacerle el pecado a tu vida? Ustedes ya se han preguntado, yo sé que todos nos hemos preguntado eso. ¿Qué puede hacerle el pecado a tu vida, queridos hermanos y amigos? Pues déjeme decirle a mí algo, queridos hermanos y amigos, porque el pecado puede destruir su vida y puede destruir mi vida. Así es. ¿Sí? Obviamente, si el Eterno nos dice a nosotros en su palabra, no robarás, hay muchos de esos párrafos que el Eterno nos ha colocado a cada uno de nosotros. Y si nosotros llegamos y desobedecemos esos párrafos, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo transgresores de la ley de Él. Transgresores de la ley del Eterno. Y esa ley del Eterno, para nosotros ser salvos, nosotros debemos de hacer lo contrario a robar. Debemos hacer lo contrario a fornicar. Debemos hacer lo contrario a adulterar. Debemos hacer lo contrario a maltratar. Debemos hacer muchas cosas, lo contrario que sea a favor del Eterno. ¿Sí? Cada uno de nosotros, ahí donde estamos, nosotros ya estamos grandecitos. Amén. Y estamos entendiendo esta maravillosa palabra que viene de parte del Eterno. Y toda palabra, escuchen muy claro, yo lo único que sí sé decir es de que hay personas en esta tierra muy agobiadas. En esta hora hay personas que aún se están suicidando. Así es. Hay personas que aún en esta hora se quieren suicidar. Hay personas que en esta hora se quieren maltratar. Y déjenme decirle una cosa, queridos hermanos, que no vaya a ser por causa de usted y mí y yo, no vaya a ser por causa de nosotros, que sea por causa de que esa persona, ese hijo, esa hija, ese familiar, todo eso quieren hacer eso, es por causa de ellos mismos, del pecado que ellos están experimentando. Pero que no vaya a ser por causa de nosotros. Ojo, queridos hermanos, nosotros debemos de guardarnos, nosotros debemos de corregir a nuestros hijos, a nosotros también nos deben de corregir, a nosotros también debemos de corregir a nuestros sobrinos, nosotros debemos de corregir a los vecinos, ¿sí? Pero corrección. Cuando no es familiar suyo y es familiar suyo, usted debe de llegar y hablarle una vez. Si no hizo caso, bueno, voy a darle látigo por esto, porque usted está haciendo, está desobedeciendo tal regla. Y esa regla va conforme a lo que el Eterno nos dice. Pero hay, queridos hermanos, hay de que a nosotros el Eterno nos halle, a nosotros diciendo mala frase a nuestras esposas, o a nuestros maridos, o a nuestros hijos, o a nuestras personas que están ahí afuera. Ojo con eso, queridos hermanos, porque es que el Eterno Él lo hace de una manera perfecta. Y puede ser de que toda esta palabra
nos puede ayudar a nosotros para nosotros llegar y tener una nueva vida. Amén. Nosotros no queremos llegar y tener una mala vida. Amén. ¿Sí? Entonces abramos nuestra escritura ahí en el libro de Primera de Juan 3:4, que nos dice a la letra lo siguiente. Primera de Juan 3:4. A la letra nos dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. La ley, pues el pecado es infracción de la ley del Eterno. El pecado es infracción de la ley del Eterno. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. No hay pecado en Él. Aquel que estuvo aquí, que es el mismo creador de todo, Él no tenía pecado. Por algo está diciendo aquí que, mire lo que Él nos dice, que no hay pecado en Él, porque Él es la salvación. Amén. Él nos viene a nosotros aquí a enseñar, a moldear a toda persona, que esa persona realmente quiera llegar y estar en las cosas de Él. Amén. El Señor aquí no obliga a nadie, queridos hermanos. El Señor simplemente, Él ya dio su palabra, Él tiene paciencia, Él tiene esto y lo otro. Esta palabra debe ser predicada a todo el mundo, toda criatura. Pero no todos como tienen ese oído espiritual, atentos a la palabra de Él. Por la misma razón siguen en su vida, siguen en su mundo, pero un día van a fallecer. ¿Sí? Esta palabra es para los entendidos. No es para todo el mundo, aunque la palabra sí es para todo el mundo, pero los entendidos somos los que vamos a heredar la vida eterna. Amén. Y miren lo que nos dice en su palabra: muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Y lo digo duro, queridos hermanos y amigos, porque el Eterno lo hace perfecto. El Eterno nosotros podemos tener, sí, el Eterno se llama Yeshua. Nosotros podemos tener, sí, el creador de todo. Nosotros sí lo podemos tener en nuestra vida, pero ojo si nosotros nos descarriamos y nos equivocamos. Amén, amén. Porque no vamos a heredar la vida eterna de esa manera. Amén, amén. Por algo yo les decía un día que el Eterno, así sea que tenga usted una mancha negra y usted va a subir al reino de los cielos, no, el Señor lo devuelve. Vaya, límpiese, porque mi palabra es que lo limpia. Amén. Yo soy el que lo limpio, yo soy el que te lavo, te doy miel, te doy leche, Amén, amén. te doy todo el alimento para que tú subas acá limpio, resplandeciente. Por esa razón, esta palabra es para todo el mundo, pero más no todos son entendidos de la misma palabra. Más no todos nos sometemos a ellas. Amén. Y yo digo las cosas de una manera que debe de ser. ¿Sí me hago entender? Yo no estoy peleando con nadie. No estoy echándole esto a una persona. No, porque yo también aquí en la tierra soy humano. Y yo también un día puedo llegar y puedo descarriarme. Pero ¿qué estoy haciendo con descarriarme? Estoy perdiendo toda esa bendición que el Eterno me ha depositado a mí. Esa salvación tan grande. Y yo esta salvación tan grande no la voy a perder por bobadas, pendejadas que ocurren aquí en nuestro diario vivir. Pequeñez. No puede ser de esa manera, queridos hermanos. Amén. Nosotros tenemos que pensar de una manera clara. La vida que el Señor le dio a ustedes, queridos hermanos, y a mí, esa vida es preciosa en Él. Amén. Nosotros no podemos pensar algo, me voy a quitar la vida por X o Y situación. No podemos pensar de esa manera. Porque si usted está pensando de esa manera, ¿qué nos dice la palabra? Ese es un ¿qué? Un cobarde, nos dice la palabra. Amén. Y no heredará el reino de los cielos. Un cobarde. Entonces cada uno de nosotros
que estamos aquí escuchando esta palabra, nosotros lleguemos y atesoremos toda esta palabra que el Eterno nos está dando, atesorémosla, la tenemos atesorada y pongámosla a nosotros aquí, a nuestra vida, pero por obra, haciendo las cosas contrarias a lo que nuestra carne nos dice. Amén. Todos nosotros, aquí que ya tenemos mentalidad, que nosotros tenemos esa mentalidad despierta para nosotros llegar y saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Todos, si me hago entender, nosotros obviamente hemos de colocarnos a pensar para mirar a ver a quién, con quién yo estoy haciéndole esa promesa, a quién yo le estoy sirviendo, con quién es que me voy yo a ir. Usted no va a ir conmigo, usted tampoco va a ir conmigo, ¿sí? Nadie se va a ir con nadie, ni mi hijo se va a ir conmigo. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de dar a reflejar de esa misma palabra que el Eterno ya nos ha dado a nuestra vida, a nuestros seres queridos, a los amigos, todos ellos. De esa manera nosotros sí podemos heredar la vida eterna. Pero ojo, nosotros cuando hacemos un compromiso no lo estamos haciendo con hombres, no lo estamos haciendo con varones, lo estamos haciendo con el Eterno. Por algo yo digo, y aquí los hermanos están de acuerdo con eso, yo por algo digo, esto es para el Eterno. ¿Se va a comprometer usted con esto hacia el Eterno? Sí, si dicen sí, bueno, está bien, haga eso, ¿sí? Conmigo ya no es. Eso es algo que debemos de nosotros hacerlo aquí, carnalmente, pero estamos haciendo el compromiso nosotros con el Eterno. Eso es lo que pasa, queridos hermanos y amigos. Satanás, el diablo, o como ustedes lo conozcan, al maligno, él es astuto. Y he mirado esas cosas de Satanás. Amén. Es astuto. Así es. ¿Ustedes creen que Satanás no le conoce la palabra? Se la conoce, ¿cierto? Y les digo algo, pero aquí nosotros tenemos del Eterno. La Biblia está adulterada. Hay cosas añadidas. Hay cosas sacadas. ¿Y quién? El Eterno ha permitido todo eso. Pero el Eterno lo sabe. Y el por qué lo permitió y para qué lo permitió. Pero él también le dice, sí, diablo, hacer las cosas que... pero hasta ahí, hasta cierta parte. El Eterno llegó y el demonio llegó y bueno, listo, voy a hacer esto. ¿Para qué? Para que todo el mundo, aún leyendo la Biblia, se pierda, mas no tenga la vida eterna. Pero el enemigo, el diablo, se equivocó. Está equivocado. Porque el Eterno de ahí, él saca a muchas personas con esta misma Biblia. Amén. ¿Sí me hago entender? Si me están entendiendo. Porque yo sé de lo que estoy hablando en esta hora. Amén. Gloria le doy al que vive. Entonces cada uno de nosotros, como tenemos esos pensamientos, tenemos todas estas cosas, debemos de todos nosotros de alejarnos del pecado. Y el pecado no es solamente una sola cosa. Hay miles de cosas que eso es pecado ante Dios, ante el Eterno. Miles. Entonces uno tiene que tratar de irse limpiando, irse lavando de todo ese poco de inmundicia. Porque esa inmundicia, esas son las manchas que uno va a llevar allá al reino de los cielos. Y eso no puede ser de esa manera. Amén. Gloria le doy al que vive. Aléjate del pecado y de la inmundicia. ¿Cómo nosotros nos alejamos del pecado y de las inmundicias? Yo sé que hay gente en esta tierra que se está preguntando, no, yo no sé cómo alejarme del pecado, yo no soy como usted, yo tengo que aprender a esto, tengo que esto y lo otro. Queridos hermanos y amigos, todo ese tipo de personas que preguntan esto, usted simplemente en su interior, en su corazón,
piense para que se dé cuenta el poder del Eterno en su vida. Así como el Eterno ha hecho en mi vida. En mi vida por algo hay testimonios. Por algo hay esa creencia en Él y por algo no me deja a mí pecar. Porque yo anteriormente estaba inmundo, así como hay muchas personas en este tiempo. Por esa misma razón no me gusta a mí llegar y rechazar a ese tipo de personas. No lo puedo rechazar, ante el contrario. El Eterno está aquí con los brazos abiertos, esperando a ver qué persona sucia, qué persona enferma quiere esa salvación, qué persona quiere esa limpieza, qué persona quiere esa medicina. Amén. Que la medicina se llama Yeshua. Nosotros aquí estamos en la tierra, los que ya hemos más o menos comprendido hasta cierto punto esta salvación, nosotros debemos de brindar de esta salvación que hay en nosotros a muchas otras personas. Amén. ¿Qué pasaría, queridos hermanos? Les hago una pregunta ahí. ¿Qué pasaría si llegan ustedes aquí al culto y yo de pronto tengo allá a mi esposa acoquinada a golpe? ¿Ustedes cómo verían eso? Lo verían mal, ¿cierto? Mal. Verían muy mal y dirían, no, ese pastor que no se suba aquí a este púlpito. ¿Sí me hago entender? No se suba aquí a este púlpito. ¿Por qué? Porque ese pastor está pecando. Amén. Y eso es cierto. El pastor puede decir, no, pero puede ser que la mujer haya tenido la culpa. Pero mi intención no es darle golpe. Uno hablarle con la palabra. Hablarle fuerte, sí, pero con la palabra del Eterno. Porque si yo hago todo ese tipo de cosas, si yo llego y maltrato a mi hijo, puede ser de que mi hijo de pronto le estoy causando un trastorno mental. Un trastorno mental. Y ese trastorno mental a muchos de ellos los llevan a asesinarse. ¿Quién ha sido el principal asesino? Les hago una pregunta. Puede ser de que sí, mi hijo llegó y se falleció, se murió, se mató. Pero yo como obviamente estaba dándole, la culpa sobre quién recae. Mía también. Si yo no tengo ese arrepentimiento hacia el Eterno, no va a pasar nada con mi vida, aún sea que yo esté allá en esas cuatro paredes, esté en la iglesia, esté sirviendo, esté diezmando, esté haciendo muchas cosas que obviamente el Eterno nos los ha decretado, pero mi salvación no está. Nosotros debemos de tratar primeramente al máximo a obtener de la salvación del Eterno antes de hacer las cosas aquí terrenales. Amén. ¿Sí me hago entender? Sí, amén. Entonces cada uno de nosotros debemos estar claros en las cosas. Seamos nosotros como José. Seamos nosotros como José. Que José huyó del pecado. Huyó. José hacía las cosas de una manera que nosotros por alguna razón debemos de comprender. Llegó y lo llamó esa mujer que ustedes la conocen mucho mejor que yo. Esa mujer tenía esposo, el esposo era el gobernante, el rey de allá. Y esa mujer estaba enamorada de José. Y lo llamó, ¿para qué? Para acostarse con José. Y José cuando vio así, esa mujer llegó y le rasgó, esa mujer se rasgó después el vestido para ella llegar y decirle al marido, supuestamente, que José quería abusar de ella. Y era el contrario, que esa mujer quería abusar de José y José llegó y salió corriendo porque el Eterno le permitió esa salida y le permitió, y José llegó y salió por la puerta y se fue. ¿Sí? Esto es profundo, queridos hermanos. Yo les estoy hablando hasta cierta parte. Pero yo les digo algo, si ustedes obviamente comienzan a vivir, a experimentar de todo eso, ustedes se dan cuenta de lo que yo les estoy predicando en esta hora, que es del Eterno. Se darán cuenta.
Porque aquí está mi vida. Mi vida ha atravesado por muchos de esos desiertos. Y gracias le doy yo al Eterno que he salido también corriendo. He salido victorioso. Gracias le doy al Eterno por eso. Y gracias le doy porque el Eterno me dio fuerzas a mi vida para que yo llegara y hiciera lo correcto. Y puede ser de que aún esa mujer o esas mujeres me estén a mí teniéndole, este es un cobarde, este es un gay, pero esa cobardía, ese gay que está hablando ellos, aquí es terrenal. Amén. El Eterno me está diciendo otra palabra que está aquí en la Biblia, que esa palabra sí es espiritual. Amén. Esa palabra, por la misma razón, nos dice a nosotros, nos dice a cada uno de nosotros, que nosotros debemos es de someternos a aquel que nos ha dado la vida. Aquel que nos ha dado la vida se llama Yeshua. Por la misma razón, cada uno de nosotros debemos de alejarnos del pecado, porque el pecado nos trae a nosotros muerte y condenación eterna. Eso es lo que pasa con el Eterno. Amén. Gloria le doy a Él. Lo tengo claro, que yo sé que estoy en una batalla. Yo lo tengo claro, que yo sé que yo, aquí donde estoy en una batalla. En una batalla, una lucha. Pero yo lo único que sí sé decir es de que si yo estoy obedeciendo lo que nos dice el Eterno, yo sé de que mi vida un día se irá con Él. Amén. No podemos nosotros desperdiciar toda esta salvación tan grande que el Eterno nos está brindando. Entonces, queridos hermanos y amigos, nosotros debemos de llegar y estar claros en todas estas cosas, queridos hermanos y amigos. Está en mi memoria. En mi memoria hay algo muy importante, que el Eterno obviamente todos los días me lo recuerda, me lo recuerda, me lo recuerda. Ustedes sí se acuerdan que yo les dije que David había pecado, ¿cierto? David pecó, sí. Nosotros podemos llegar a pecar, sí, pero nosotros no podemos llegar y sumergirnos en ese pecado, porque el pecado no nos ha matado todavía, nos ha derribado. Pero hay algo muy importante, que si usted, querido hermano y hermana, y mi persona, no nos podemos rendir. Porque si nos rendimos, ahí donde estamos acostados, estamos golpeados, estamos derribados, nosotros vamos a fallecer. Fallecemos y chaolín con esta salvación. Por esa misma razón, nosotros no nos podemos rendir, queridos hermanos y amigos. No nos podemos rendir. Amén, amén. Nos dice aquí el versículo 6, todo aquel que permanece en Él, todo aquel que permanece en Él, no peca. Amén. No peca. Vea lo que nos dice. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Nos dice el Eterno. Así es. Que yo sí lo conozco porque yo sí sé esto, yo sí sé lo otro, que sé más que el pastor. No lo ha conocido. Nos está diciendo aquí que la misma palabra de Él. Amén. Porque usted sabe qué es usted conocer al Maestro. Ustedes se dan cuenta qué es esta palabra que yo les estoy hoy aquí predicando. Amén. Ustedes saben, Amén. han entrado ustedes en el Ruach HaKodesh de Él. Amén. ¿Qué es Él? Amén. El Ruach HaKodesh de Él. ¿Saben qué es eso? Vea, queridos hermanos, esto es palabra inmensa. Aleluya. Inmensa. Amén. Si nosotros llegamos y conocemos de Él, vea, nosotros automáticamente, así sea que el Señor nos siga limpiando, nos alejamos del pecado. Amén. Huimos como José. Amén. Así es. ¿Sí? Y puede ser de que en este mundo que nosotros estamos viviendo,
Aquí en este mundo está tan podrido, queridos hermanos y amigos, que obviamente usted por donde asoma la cara, por donde asoma la nariz, huele a pecado. Amén, amén. Huele a inmundicia. Sí, Señor. Huele a todo. Pero usted, obviamente, querido hermano, usted y yo, como tenemos del Eterno y el Eterno nos está limpiando, nosotros debemos reflejar esto de lo que el Eterno nos está haciendo en nuestras vidas. Y nosotros obviamente no nos podemos contaminar con toda esa inmundicia. Amén, amén. Porque si nosotros queremos, obviamente todo aquí el mundo ya iría de condenación. Todo el mundo. Pero miren lo que nos dice la palabra. Vuelvo y les repito el texto. Les repito el texto. Nos dice: muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Y los pocos, esos escogidos, que yo también, yo me incluyo ahí en esos pocos. Amén. ¿Sí? Que el Eterno me permita, que el Eterno no nos quiere a nosotros sacar. Que el Eterno me permita a mí, yo llegar y obedecer todo lo que el Eterno me dice, a su cabalidad. Así que yo sé que en esta carne hay muchas tentaciones, hay muchos deseos. Pero uno no puede decirle que si yo una comparación salgo, me veo una muchacha, veo una sierva o miro por ahí una mujer del mundo bonita, y esa mujer de pronto se me regaló y yo voy a acostarme con ella. Yo estoy ensuciando este templo. Amén. Y yo ahí no heredaré el reino de los cielos, queridos hermanos y amigos. Y así como yo le estoy colocando este ejemplo, tomen este ejemplo, pero con muchas otras transgresiones que hay delante del Eterno. Amén. Muchos otros pecados que hay delante del Eterno. Debemos de nosotros de ser conscientes de que este mundo, así como está demasiadamente que lo va a llevar, se van a ir con el mismo demonio allá al lago de los fuegos, Así es. al infierno. Pero es que el Eterno, Él está aquí, y el Eterno, Él quiere moldearle su vida, Amén. quiere limpiarlo, quiere hacerlo más fuerte, quiere llegar y cambiarle esa memoria que tiene usted, que usted ya no piense como usted obviamente pensaba, sino que piense como Él quiere de que piense, que actúe como Él quiere de que actúe. Queridos hermanos y amigos, nos dice a la letra lo siguiente: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Mirad que nadie os engañe. Ustedes y mi persona, que ya tenemos esa conciencia abierta, ya sabemos, aún sean de mundo o no sean de mundo, sean creyentes o no sean creyentes, sean evangélicos o sean mesiánicos, de la denominación que sea, queridos hermanos, después de que su conciencia esté abierta, ya usted ahí automáticamente conoce lo malo y lo bueno. Amén. Ustedes allá en su vida, ustedes mismos se harán a pensar, se harán a reconocer las cosas, si quieren seguir el camino bueno o quieren seguir el camino malo. Todos ustedes se dan cuenta de todo eso. Amén. Gloria le doy a Él. Gloria le doy a Él. Amén. Porque Él es el Dios que vive para siempre. Amén, amén. Hermanos míos, miren lo que nos dice aquí: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. La niña. Si el mundo nos está aborreciendo a nosotros por algo que el Eterno nos ha decretado en su palabra, siéntase usted por bienaventurados. Sintámonos bienaventurados. Amén. Si el mundo nos está aborreciendo porque nosotros estamos obedeciendo a lo que el Eterno realmente nos dice
nosotros debemos sentirnos bienaventurados. Amén. ¿Sí? Porque el mundo está hablando con mentiras. Porque usted no está robando. Porque usted no está matando. Porque usted no está maltratando. Usted no está agrediendo a personas verbalmente. Usted está tratando de ayudar al prójimo. Está tratando de ayudar al menesteroso. Está tratando todo ese tipo de cosas a nosotros. Si nosotros la estamos haciendo aquí en la tierra, sintamos nosotros bienaventurados. Sintamos. El 14 nos dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Amén. Nosotros sabemos, queridos hermanos, hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿Sí? Si nosotros hemos pasado de muerte a vida, nosotros amamos a nuestros hermanos. Amén. Nosotros debemos de amar aún hasta a los que nos aborrecen, nos dice la palabra, ¿no? Amén, amén. Y miren lo que nos sigue diciendo: el que no ama a su hermano permanece en muerte o en tinieblas. Amén, amén. Gloria le doy yo al que vive. Gloria le doy al que vive. Amén. Gloria le doy al que vive. Amén. Amén. Gloria le doy al que vive. Aleluya. Gloria le doy al Santo. Esta palabra es maravillosa. Esta palabra nos ayuda a moldear nuestra vida. Amén. Esta palabra nos reconforta. Esta Amén. palabra a nosotros nos da bienes aún terrenales. Amén. Vea, Amén. les digo algo. Esta palabra es tan poderosa que nos da primeramente a nosotros lo espiritual, pero nos está dando a nosotros bienes aquí terrenalmente. Nos está dando bienes. Nos da personas a nuestro lado que esas personas son fieles a Él. Nos hace unas cosas tremendas. Les digo algo, hermanos. Amén. Y nuestra oración debe de ser de esta manera, queridos hermanos. Eterno Yeshua, si me estoy equivocando en algo, si yo como humano me estoy equivocando en algo, ¿sí? Corrígeme. Si me estoy perdiendo, guíame. Si me estoy rindiendo, dame fuerzas. Amén. La oración que nosotros debemos de hacerle al Eterno, esta oración es bíblica. Esta oración no salió de mi vida. Esta oración el Señor me la regaló en oración, en súplica, en escudriñando su palabra. El Eterno me regaló esto. ¿Sí? Por la misma razón yo hoy le estoy diciendo, la oración debe de ser de esta manera: Eterno Yeshua, si me estoy equivocando, corrígeme. Si me estoy perdiendo, guíame. Y si me estoy rindiendo, dame fuerzas para poder seguir, para poder avanzar, para poder yo llegar y hacer las cosas plenas como tú obviamente nos has enviado. Amén. Gloria le doy a Él. Es más fácil engañar a la gente. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que ha sido engañado. Si están entendiendo esto que le estoy diciendo, queridos hermanos, mire, y algo muy claro: es mucho más fácil nosotros aquí engañar a cualquier persona. Es mucho más fácil engañar Amén. que uno llegar y tratar de convencerlos a ellos con la palabra del Eterno que está siendo predicada. Vean, es mucho más fácil engañarlos. Es mucho más fácil yo llegar y pararme aquí. Aún yo lo digo, puede ser sin conocimiento, puede ser lo que me está diciendo a mí la Biblia. Pero si yo escudriño la Biblia, porque todos nosotros sabemos que la Biblia tiene historia y debemos de escudriñar la verdadera historia de la Biblia. Amén. La verdadera simiente de Él.
¿Sí? Si nosotros hacemos todo ese tipo de cosas, si yo una comparación les voy a decir a usted, mi hermano, el nombre del Eterno es Jehová, estoy yo engañándolo a usted porque ya el Eterno me ha dado un conocimiento claro de cuál es el nombre de Él. Amén. Obviamente en este mundo hay muchas personas que están creyendo de que el nombre es Jehová, que el nombre es Jesús. Queridos hermanos, están comiendo esa añadidura que han metido en la palabra, en la Biblia. Amén. El Eterno lo ha permitido. Amén, amén. Pero ya cada uno de ustedes, cada uno de nosotros debemos de tratar de profundizar, escudriñar todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de argumentos. Y si nosotros hacemos la verdad, prediquemos la verdad, aún sea de que el mundo nos aborrezca, aún sea eso, queridos hermanos y amigos. Amén. Muchos hermanos que ven al maestro Yeshua como un ser humano. Hay muchos, vea, que ven al maestro Yeshua como un ser humano, como usted y como yo. Amén. Lo mira. Pero el eterno Yeshua, Él vino parecido a usted y a mí, querido hermano. El eterno Yeshua no tiene carne igual a la suya, no tiene hueso igual a lo suyo, no tiene sangre igual a la suya, queridos hermanos, porque todo lo que en Él había era divino. Sí, Señor. Amén. Amén. Divino, queridos hermanos y amigos. Amén. Entonces, nosotros debemos de tener esas cosas claras en nuestra vida. O sea, la naturaleza humana es diferente a la naturaleza del Eterno. Amén, amén. Es totalmente diferente la naturaleza humana a la naturaleza del Eterno, Espíritu o el Rúa. ¿Sí? ¿Qué pasa? La naturaleza suya y la mía vuelve al polvo donde Él la sacó. La naturaleza de Él no. ¿Sí me hago entender? Esa no vuelve al polvo. Amén. El Eterno lo hace perfecto, queridos hermanos y amigos. Y Él les habló con la palabra del Maestro. El que vino a salvarnos fue el mismo Creador. En Isaías, el antiguo pacto nos dice de que el mismo Dios, el mismo Eterno, el mismo vendría aquí a esta tierra a salvarnos. Amén, amén. No vino un ser humano, no vino un ser de huesos y carne así como la suya y la mía. Toda su esencia era Él, era espíritu hecho carne, queridos hermanos. El cuerpo de Él, el mismo Rúa hecho carne. Y huesos, queridos hermanos y amigos. Ojo con esto. Nosotros no podemos llegar y tomar esta palabra, a llegar a cambiar esta palabra que Él ya nos ha depositado. Nosotros no podemos llegar a hacer otro tipo de cosas que obviamente nos está enseñando a nosotros aquí los hombres físicamente. Debemos de creer en la palabra que sale de la boca de ese varón, que esa palabra provenga de Él. ¿Sí? Si esa palabra proviene de Él, esa sería muy bueno, queridos hermanos. Yo les digo algo. Yo miraba por las redes sociales en estos días, esta semana que pasó, miré a dos señoras predicando la palabra. Y miraba ella cómo ellas llegaban y cogían ese micrófono y cómo ellas se expresaban delante del pueblo, delante del mundo. Y se expresaban de una manera, un léxico que esas mujeres tenían, un léxico que si usted obviamente no escudriña la palabra, toma todo lo que esas mujeres estaban predicando. Toma todo, ¿sí? Porque esas mujeres llegaban y predicaban de una manera y decían: hermanos, el Señor a mí me mostró de tal cosa. Y decía yo: ¿qué tipo de Señor es ese?
Porque ese no es el mismo Señor de que yo obviamente estoy predicando hoy aquí en esta iglesia. Estoy predicando hoy aquí en este templo. Estoy predicando en esta hora por las redes. No es el mismo Señor. Y yo en mi vida no puede ser en mi vida, no puede haber, no puede ser ese tipo de argumentos que tienen otras personas. Porque en mi vida está el Rúa. En mi vida está el Eterno Espíritu, queridos hermanos y amigos. Y el Eterno Espíritu a uno le da ese discernimiento de espíritus. Amén. Vea, Amén. le da el discernimiento. Amén, amén. Y puede ser de que me hace falta léxico, me hace falta ese tipo de estudios para llegar y organizar un poco mejor las palabras para darlas aquí al pueblo. Me hace falta. Pero yo lo único que tengo aquí muy claro, y yo obviamente voy a seguir estudiando para llegar y expresarme un poco mejor, ¿sí? Pero me daba a mí, todo eso me mostraba el Eterno, que mire ese tipo de personas. Y ese tipo de personas se ganaban a muchas personas. Amén. Con mentiras, queridos hermanos. Siguen ganando. Con mentiras. Ahorita ya usted y yo que estamos predicando la verdad, nosotros debemos de seguir predicando de esta verdad. Amén. Debemos de seguir nosotros aquí en esta plena y absoluta verdad, que no hay quien la derribe. Amén, amén. Que esta palabra solamente es para los entendidos. Así es. No es para llenar un coliseo. No es para hacer las cosas de una manera que debe ser. ¿Sí? Eso es lo que el Eterno obviamente nos lo dice y nos lo enseña. Queridos hermanos, por la misma razón, esto ha sido grande y eterno. Amén. Esta palabra del Eterno nos enseña a nosotros, a llegar a nosotros, a cambiar nuestra vida, a ser de una manera perfecta. Mire lo que nos dice aquí en Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Nos Amén. dice aquí a través de Jeremías. El Señor no es la medicina. Esta palabra es medicina. Es medicina para toda nuestra vida, para todos nuestros huesos. El Eterno, la misma palabra nos cura. Nos cura. La misma palabra nos revela en abundancia para que nosotros lleguemos y estemos en las cosas que el Eterno realmente nos está enseñando. Gloria le doy al Maestro. Gloria le doy al Maestro. Amén. Alabanzas a Dios. Santo, santo es Él. Por la misma razón, queridos hermanos y amigos, esta palabra que el Eterno realmente, Él nos está a nosotros persuadiendo de todo ese tipo de cosas malas que hay allá afuera. Amén. Nos está tratando a nosotros de limpiar de todo ese tipo de maldades que salen de cada una de sus vidas o de mi vida. El Eterno está ahí tratando para tratar de limpiarnos. Está tratando de moldear nuestra vida. Amén, amén. Él está tratando de llevarnos de un camino que sea hacia la vida eterna. Él no está tratando de llevarnos de condenación. Él está tratando de sacarnos a nosotros ese lago cenagoso, esa inmundicia, para llevarnos al reino de los cielos, queridos hermanos y amigos. Amén. Eso sería lo que el Eterno en esta hora nos quería decir.
Amén y amén. Que el eterno Yeshua continúe bendiciéndolos a todos. Amén y amén. Gloria le doy al eterno. Bueno, queridos hermanos y amigos, entonces ya este culto ha terminado en esta hora. Vamos a hacer la oración aquí ya para terminar. Y listo, mis hermanos. Amado y eterno y sabio Yeshua, te pedimos a ti, oh Dios Padre, que tú seas el único quedándote en las vidas de cada uno de los oyentes. Padre Santo, te pido a ti, oh Dios de los cielos, que seas tú el único haciendo las cosas de una manera perfecta, oh Dios. Digno y grande eres tú, oh Padre Santo, en tu santo nombre, oh Dios de los cielos. Te pedimos a ti, oh Padre Santo, de que seas tú el único restaurando, que seas tú quedándote en la vida de todo oyente, oh Padre Santo, de que tú seas el único, Padre Santo, allá retumbándole esos oídos, oh Padre Santo, a toda persona.